Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Lazos de Amor, bienvenidos a este espacio que nos reservamos los días domingos a las 17 horas para estar juntos. Gracias a Dios porque podemos llegar hasta aquí, gracias a Dios porque pudimos disfrutar un fin de semana en familia, gracias a Dios porque podemos estar juntos para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Él por esta tarde, gracias a Él por el sol que nos iluminó, por el frío que hace, ¿no? Porque está bueno pensar que en el invierno hace frío, por lo tanto tenemos que aprender a dar gracias también porque la temporada que Dios ha prefijado desde el inicio de la creación se cumple y llegado el invierno llega el frío, así que dele gracias a Dios que eso también se cumple y es parte de sus promesas también, ¿no? Así que bueno, gracias por una vez más por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, amigo, amiga, que está conectado en esta hora, que ha aceptado la invitación de alguno de los que integramos la congregación, la familia de Lazos de Amor. Queremos decirle que esta tarde, a partir de esta tarde, ya siéntase parte de la familia de Lazos de Amor. Sea así, que Dios quiera que pronto ya, el próximo domingo, vamos a estar en nuestra casa que Dios nos ha dado, ahí en Boulevard Roca 1560, tome nota, Boulevard Roca 1560, ahí estaremos, 17 horas el próximo domingo. Los días de semana todavía no, porque el horario que nos permite el comité de emergencia no nos da para realizar reuniones, pero el próximo esta vía y el próximo miércoles nos veremos por este canal y el domingo estaremos en nuestra casa allí en Boulevard Roca 1560. Así que prepárese para esta tarde, prepárese para estar en familia, convoque a toda la familia, a todos los que están en su casa, a sus hijos, sus amigos, no sé quién estará en esta hora, su esposo, su esposa, invítelo a estar frente a la computadora en esta hora, frente a su celular y poder estar conectados a Lazos de Amor para escuchar algo más de la palabra de Dios y para conocer un poco más a este Dios tan inmenso que nos permite domingo tras domingo descubrir algo más de lo que Él puede hacer sobre nuestras vidas. Estamos en este tiempo de ver lo que otros no ven y de estudiar las parábolas, así que sin dudas hoy tendremos la reflexión de una nueva parábola de las tantas que utilizó el Señor para referirse a los suyos y hablar de su reino, para que nosotros lo entendamos. Así que antes de introducirnos en la palabra de Dios, antes de estar en silencio, acuérdese, ponga su Biblia a mano, ponga su cuaderno de anotaciones, busque su lapicera, busque su resaltador de texto, para que usted pueda marcar su Biblia, para que usted pueda tomar nota y así aprender de alguna manera algo que usted pueda mostrar y enseñar a otros. Y acuérdese, tenemos el canal abierto para que usted pueda comunicarse con mensajes de textos de acuerdo a sus decisiones, sus inquietudes, sus preguntas, su voluntad, sus ganas, su deseo de oración que tengamos sobre su vida en esta tarde. Y también de alguna manera para decirnos si está conectado, cómo nos escucha, cómo nos ve y qué opinión le merece la reflexión que tomamos de cada domingo en esta hora y aquí en este canal. Y una vez más quiero pedirle también que usted esté en esta hora y cerrando sus ojos, inclinando su rostro, dándole gracias a Dios por la vida, reconociendo en este inclinar de su rostro que Dios es el Supremo, que Dios es el Altísimo, que todo lo que sobreviene sobre su vida sobreviene de Él, viene de su mano. Por lo tanto, es bueno, agradable y perfecto. Aun cuando usted no entienda en esta época y tal vez usted sienta, de alguna manera, se siente invadido por la impaciencia, por la duda, por el temor, por la lucha, por la ansiedad, por la incertidumbre, por tantas cosas que, por el miedo, ¿no? Por el miedo, ¿cómo no? De tantas cosas que nos están pasando. Así que yo le invito que en el nombre del Señor usted cierre allí sus ojos, incline su rostro y conmigo pueda decir: Padre amado, Papá, que estás en el cielo, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por tu compañía, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias porque tú no me dejas estar solo, te doy gracias porque tú perdonas mis pecados, te doy gracias porque tú me das del sostén de cada día, te doy gracias porque tú completas el plato cada mediodía, cada cena que tengo que comer, Señor. Gracias porque tú completas mi alacena, Señor, gracias porque tú completas mi ser de salud, Señor, me mantienes saludable, Señor, sano, Señor, alejado de toda peste que en esta hora puede estar. Perdona mis pecados, Señor, perdóname porque tal vez en esta semana muchas veces me enojé, muchas veces me desvié, muchas veces pensé que vos no existías, que tus ojos no estaban sobre mí, pero en esta tarde vuelvo a ti, Señor, vuelvo a tu mirada, vuelvo a tu presencia, vuelvo al anhelo de sentir y desear que tú hables a mi corazón. Háblame, Señor, háblame, háblame, háblame porque te escucho.
Te lo pido en el nombre de quien es mi Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y si usted aún no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, solo tiene que en esta tarde abrir su corazón y entender lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años y pico de años atrás, y usted entender que en ese día, esa muerte, en esa crucifixión, usted estaba haciendo con Jesús colgado sus pecados, y que en Cristo está la paga del perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo al tercer día, la manifestación del Espíritu Santo a lo largo de todos los tiempos de la Iglesia, nos hace pensar, creer y afirmar que Cristo vive, que Cristo es real, que Dios está vivo, que Dios es real, y que el Espíritu de Dios, así como sopló a quienes escribieron de la Santa Biblia, hoy sopla sobre nuestro espíritu para que entendamos lo que Dios quiere decirnos a nosotros, lo que Dios quiere decirle a la Iglesia, lo que Dios quiere decirle a su vida. Así que si usted lo entiende de esta manera, aférrese a Jesucristo, viva de acuerdo a Él, cambie, deje que Cristo cambie su corazón, cambie su mente y su forma de pensar, y transforme su entendimiento en este día, para que usted comience una nueva semana transformado en el poder y en la manifestación del poder de Dios sobre usted. Créalo. Le invito a que antes de introducirnos en la reflexión de la palabra, escuchemos una canción muy linda que nos ha elegido Joaquín, que ahí está Agustín en el estudio para retransmitir. Así que quédese, escúchela, vívela. Si usted la conoce, cántela también en su casa y compártala, y ya nos vamos, luego de esto nos encontramos en la reflexión de la palabra. Dios le bendiga, quédese. Espero y que usted tenga este tiempo en sana camaradería y en la completa paz del Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso Señor, yo tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Nada mejor,
mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Wow, qué hermosa canción, qué hermosa verdad, declarando de que no hay nada mejor que mi Dios. Y ese mensaje de vida, y ese mensaje de esperanza, ese mensaje de color que trae a cada uno de nosotros que hoy estamos escuchando, que hoy estamos conectados en esta transmisión. Me encanta esta canción, hace un tiempo que la conocí y me pareció muy bueno poder compartirla con ustedes en este tiempo tan especial, ¿no? Y ver cómo nuestro Dios es un Dios que cambia, que transforma, que cambia lamentos en danza, que cambia lágrimas en gozo, que cambia muerte a vida. Y por ahí va el mensaje que hoy vamos a compartir juntos. Estamos en la serie Ver lo que otros no ven. Y hoy el título se llama Nada mejor que volver a mi Padre. Nada mejor que volver a mi Padre. Y creo, estoy convencido de que este mensaje va a ser muy útil, muy práctico para cada uno de nosotros y tal vez muy especialmente para vos. Recordemos que estamos en esta serie ya hace un par de domingos atrás, en el que estuvimos viendo acerca de parábolas. Y parábolas contadas por Jesús mismo. Y Jesús vino a este mundo para mostrarnos, para revelarnos verdades que estaban ocultas. Recordemos eso. Quien vio a Jesús vio algo que otros no vieron. Y eso hizo que muchísimas vidas, que miles de vidas e incluso el mundo sea transformado de una forma maravillosa. Y únicamente viendo y conociendo a Jesús. Nosotros hoy no lo vemos a Él físicamente, pero podemos verlo a través de su palabra. Y su palabra es la que nos transforma. El Espíritu en nosotros que nos muestra, que nos enseña su palabra, es el que nos transforma y nos hace ver lo que en los ojos naturales no ven. Y es verlo a Él en medio de toda nuestra vida. Podemos encontrar, podemos ver, podemos disfrutar, vivir paz en medio del caos. Podemos ver sanidad en medio de la enfermedad que ven otros. Podemos encontrar esperanza en medio de un diagnóstico negativo. Podemos encontrar que algo imposible es posible porque Dios está allí. Podemos encontrar certeza en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Necesitamos ver lo que otros no ven. Creo que hoy más que nunca. Necesitamos ver lo que otros no ven para poder conducirnos de la manera que Dios quiere que nos conduzcamos en esta vida. Porque sabe que es lo mejor y que no hay nada mejor que ver las cosas, que ver nuestra vida, que ver nuestra familia, que ver a nuestros amigos, nuestros hermanos, que ver el mundo así como lo ve Dios. Y en eso de mostrarnos, ¿no? de mostrarnos cosas que nuestros ojos naturales no veían, Jesús habló, Jesús lo enseñó, Jesús lo mostró a través de parábolas. Y recordemos, esto es una introducción para refrescar algunas cuestiones que son buenas que la podamos tener bien presentes. Las parábolas eran historias que buscan elementos naturales para reflejar cosas espirituales, para reflejar principios espirituales, verdades eternas. No se trataba de escuchar al azar una historia como si fuese un cuento de una forma distraída. Eso tenemos que saberlo porque tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar así como Jesús esperaba que su audiencia lo escuchara a Él de una forma concentrada y atentamente, porque de esa manera es que iban a poder como extraer, entender mejor lo que algunos no iban a poder entender. Teniendo oídos no podían oír, teniendo vista no podían ver. Por eso demanda y te invito a que estés atento y que hayas hecho la oración junto con el pastor acerca de justamente de poder estar conectado en esta transmisión, pero sobre todo conectado a su palabra, conectado a su voz, conectado a Él.
pidiéndole que Él abra los ojos de nuestro entendimiento y los oídos de nuestra mente, de nuestro corazón, para escuchar esa suave voz apacible que sin duda hoy va a traer refresco, que hoy va a traer vida, que hoy va a traer palabras de ánimo, de fortaleza, va a traer salvación, va a traer perdón. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, así que te invito a que vos estés ahí atento, que estés atento a lo que Dios está hablando, a lo que Dios ya está hablando. Entonces, primer desafío en esta tarde, y te invito a que ahí donde estés puedas quedarte cómodo, que puedas quedarte en un lugar donde puedas concentrarte. Si estás viendo la tele junto con esto, te invito a que elijas una de las dos cosas. Tenés la libertad de hacerlo, así que te invito a que, obviamente, que te quedes con nosotros, pero si hay varias cosas ahí que pueden llamar tu atención, que lo evites, A veces estamos muy distraídos y tenemos mucha tentación a distraernos con todo, con el mismo celular, con las mismas redes sociales. Te invito a que ahora separes este tiempo para tener un encuentro con la palabra de Dios que traerá libertad para tu vida. Así que así es lo que estábamos compartiendo. Jesús mismo compartiendo parábolas para revelarnos principios del reino. Y las parábolas tienen esos símbolos de los cuales uno puede extraer, puede aprender principios del reino de Dios. Ahora, estas parábolas no eran para, ¿se acuerdan? No eran para estudiosos, no era para gente que las sabía todas, sino que Jesús se dirigía a gente sencilla, común, así como nosotros. No es que quería marcar su capacidad de gran estudioso, gran elocuencia que tenía, sino que lo que Jesús quería y que quiere hoy es acercar su reino a las personas, acercar el reino a nosotros y poder hacerlo más claro, que lo podamos entender, y no solamente entender, sino poder vivirlo. Cuando el reino de Dios, es clave poder vivir en el reino de Dios. Porque cuando Él viene a nuestra vida, rompe todo paradigma y toda forma de vida pasada anterior a su llegada. Por eso el adicto es libre cuando conoce a Cristo y recibe a Cristo en su corazón. El maltratador encuentra una forma de vivir en amor. El maltratador aprende a perdonar. El ofendido aprende a perdonar. El depresivo encuentra esperanza. El caído se levanta. Y el que no le encuentra sentido a la vida encuentra un propósito en él. Y eso es por recibir, por entrar a vivir en el reino de Dios. Dios como el primero y el único Dios verdadero en nuestra vida. No hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que eso. Y ser cristiano se trata de tener una relación, una nueva vida en Él, una nueva vida en Él. Eso es el camino del cristiano es un camino excelente, y excelente en el sentido de que no hay nada mejor. No hay nada mejor que el camino en Cristo, de la mano con Él, experimentándolo a Él y dejando que Él reine en nuestra vida. Así que hoy vamos a ver otra de las parábolas que Jesús utilizó, mejor dicho, para revelar principios, para darnos a conocer realidades y verdades acerca de su reino, Y la parábola de hoy es una parábola que seguramente escuchaste, y es la del hijo pródigo. Que incluso varios dicen de que no es justo que se conozca como la parábola del hijo pródigo, porque en realidad el hijo no es el héroe de la historia. Ya la vamos a conocer y profundizar un poco más, pero seguro ya la conocés, como te decía, y te darías cuenta, y capaz que concordás con los muchos que opinan así, es que debería llamarse la parábola del padre amoroso, porque en realidad habla más del amor del padre que del pecado del hijo. Habla más del amor del padre que del pecado del hijo. Mi pregunta para comenzar y para introducirte al tema, a la predicación, a la palabra de Dios del día de hoy es: ¿de qué habla más tu vida? ¿De qué habla más tu vida? ¿Habla más de tus errores, de tus fracasos, de tus vergüenzas, de tu pasado, de tus caídas, de tus malas decisiones? ¿O habla más del amor de alguien que te amó, que te ama y que te amará por la eternidad, y que te ama más allá de todo eso? ¿De qué habla más tu vida?
Y así es que nos vamos a introducir a la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas 15, del 11 al 32. No la vamos a leer toda de corrido porque, como dije, ya muchos de ustedes las conocen. Y si no la conoces, tranquilo que esta palabra también va para vos. Y te invito a que la puedas buscar ahí en Google, en tu Biblia, en donde puedas acceder a la Biblia de algún formato en especial y puedas buscar Lucas 15 del 11 a 32 y la puedas leer. Pero yo te voy a introducir, yo te voy a dar un breve resumen para poder aprovechar más el tiempo y extraer principios, extraer verdades, extraer lo que hoy Dios quiere refrescarnos, lo que hoy Dios quiere enseñarnos. Lo primero que quiero decirte es que la parábola del hijo hay que tener en cuenta de que no se trata de una historia de solo un hijo, sino que es la historia de dos hijos. Hay un hijo menor y un hijo mayor, un hermano menor y un hermano mayor. Y debemos mirarlos a los dos y poder contrastarlo va a hacer que podamos descubrir el mensaje radical, el mensaje claro, el mensaje que Jesús quería dar a conocer a través de esta historia. Y así es que esta parábola se va a transformar de una forma muy útil en ver cómo es nuestro tipo de relación con Dios, el Padre. Pero hoy nos vamos a enfocar, para no hacerlo tan extenso y para sacarle mejor provecho, nos vamos a enfocar en el primer acto. Esta historia la podríamos dividir en dos actos, primer acto y segundo acto. Hoy vamos a ver el primero. Y el primer acto, el que se destaca acá, o los protagonistas, ¿no? Los que intervienen en este primer acto es el hijo menor y el padre. El hijo menor de la familia. El hijo menor de la familia, si no la conocías a esta historia, lo que hace es ir a hablar con el padre para pedirle la herencia, para pedirle lo que le correspondía de su herencia, aun cuando el padre estaba vivo. Suena fuerte, ¿no es cierto? Suena como chocante. Estaba de alguna manera así, mostrando su rebeldía, una actitud dura. Eso estaba reflejando una actitud de dureza del corazón. Porque, claro, ¿cómo pedir la herencia antes de que el padre falleciera? Si bien eso estaba permitido en aquel momento, que el padre repartiera de su herencia antes de que fallezca, eso no dejaba de sorprender, no dejaba de evidenciar una actitud rebelde, una actitud dura de parte de un hijo que así lo quisiera. A los oyentes de esta parábola seguro eso les sonaba como algo qué raro, qué fuerte el hijo menor. Era una forma de decirle al padre: papá, dame todo lo tuyo que me corresponde, como si ya estuvieras muerto. Wow. Vos, si sos padre, si sos madre, me imagino que escuchar algo así de tu hijo te dejaría descolocado. Ahora, interesante, note lo siguiente, que el hijo sabía que el padre tenía una herencia para sus hijos. Eso es algo que todos, en ese momento, incluso aquí y ahora, lo podemos ver también. ¿Te acordás que yo la anterior vez que le compartí la palabra, le había enseñado que el tema de las parábolas, Jesús las usaba porque a la gente le ayudaba a ubicarse con algo cotidiano, con algo del aquí y ahora, para llevarlos al allí y entonces. Dios usó algo que todos podían entender, que era esto acerca de un hijo yendo al padre y reclamando una herencia. Jesús estaba tomando algo del aquí y ahora, que incluso nosotros hoy podemos también reconocer y fácil de entender, para poder llevarnos a otro punto. Por eso es necesario que vos te quedes acá atento y me vayas siguiendo. En aquel momento, en el momento que Jesús estaba contando esta historia, todo lo que era del padre, al tener dos hijos, 2/3 partes le correspondía a su hijo mayor y 1/3 parte le correspondía a su hijo menor. El hijo menor lo que quería eran las cosas del padre, pero no quería al padre. El hijo menor, yendo a reclamar su herencia, le estaba diciendo al padre de que quería sus riquezas, quería sus comodidades, quería sus privilegios,
y su prestigio de ser hijo de un padre que le podía dejar una herencia y que debe haber sido bastante grande. Pero no quería al padre. Todo eso sonó chocante para la audiencia. Pero más sorprendente es aún la respuesta que tuvo el padre de ese hijo menor. Si nos colocáramos en el lugar del padre, y te invito a que lo hagas, es de esperarse de que nuestra respuesta tal vez sea violenta, o la de enojarnos, de molestarnos, de sacarnos de lugar, sacarnos de quicio, y hasta tal vez mandarlo y pedirle que se vaya a laburar, que se vaya a trabajar. Pero el padre de la parábola no hizo eso. El padre de la parábola no discutió. Los bienes y las riquezas del padre, ¿sabes qué eran? Era su tierra. Él tomó parte de su propiedad. Eso dice en el original griego. Él tomó parte de su propiedad. Los bienes y las riquezas del padre tenían que ver con la propiedad del padre. Lo que estaba haciendo ahí era entregarle parte de lo que correspondía al hijo menor, y al hacer eso significaba que le estaba dando parte de su vida al hijo. ¿Por qué estás diciendo así, Joaquín? Como tanta entrega. Sí, porque en ese contexto, en esos días, la identidad misma de las personas estaba arraigada, estaba muy ligada a su tierra, a lo que tenían como propiedad. Por ende, si perdían sus tierras, se perdían ellos mismos. Si perdían una parte de la tierra, perdían parte del estatus que tenían en esa sociedad. Porque dependía su identidad, su estatus, su quién eran para la sociedad, dependían de su propiedad. De alguna manera, entonces, lo que el hijo le estaba diciendo al padre cuando le fue a reclamar lo que le correspondía de su propiedad, era pedir al padre que desgarrara su vida, que desgarrara su lugar de la comunidad, que se desgarrara él mismo. Y el padre, ¿saben qué hizo? Lo hizo. El hijo toma su herencia, que se lo dio el padre sin discutirle, y como ya seguro sabés, ¿qué hizo? Se fue, se va. En la palabra, en la historia bíblica, en algunas versiones dice que se aparta. Y estando lejos del padre, acordate lo que te dije recién, el hijo quería sus riquezas, quería las riquezas del padre, quería sus privilegios, quería lo que el padre le podía dar, obviamente que era muy bueno, pero no lo quería a él. Cuando obtuvo eso, se alejó, se apartó, se fue a otra provincia, como dice la historia, y estando lejos, desperdició perdidamente todo lo que tenía. Lo malgastó, como dice en la misma palabra. Malgastó esa propiedad heredada, la propiedad que era del padre. La malgastó, la desperdició, a tal punto que cayó muy bajo. Su vida ya estaba en ruinas. Su vida estaba en ruinas, estaba destruida, como dicen otras versiones, al extremo de casi ponerse a comer comida de chancho con los mismos cerdos. Imagínate el estado del hijo y cómo había desperdiciado la abundancia que el padre le había dado, que llegó a pasar tanta necesidad que hasta si no le quedaba otra, iba a comer la comida de los cerdos en el chiquero. ¿Ya te formaste esa escena en la mente? ¿Viste el estado del hijo? Ahora, no se queda ahí la historia, avanza. Y en el versículo 17 algo cambia. En el versículo 17 algo cambia y Jesús usó esta parábola y puso este versículo y hace énfasis. Hay un énfasis ahí que hay que prestar atención porque como que da vuelta la historia. Volvió, el versículo 17, vamos a leerlo.
así lo seguimos juntos. Y dice, y volviendo en sí, dijo. Y volviendo en sí, dijo. Eso que cambia es que volvió a ver algo que otros no estaban viendo. Lo que volvió a ver el hijo pródigo en ese estado cuando su vida estaba en ruinas, cuando había perdido todo lo que al padre le había reclamado, es que volvió a recordar que él tenía un padre. Volvió a verse como un hijo que tenía un padre. El hijo volvió a pasar por el corazón, volvió a recordar que tenía un papá y que papá tenía todo lo que en ese estado de destrucción en el que estaba el hijo estaba necesitando para poder revivir. Papá lo tenía todo. El padre, de alguna manera, en ese momento, en el versículo 17, cuando dice, y volviendo en sí, en ese y volviendo en sí, se le presenta el Padre. El Padre se presenta en forma de recuerdo al Hijo que se había alejado de él. Esto me hizo acordar mucho, mientras estaba preparando este mensaje, a la advertencia que hace unos domingos atrás compartía con ustedes acerca de la importancia y el valor de no olvidar. La importancia de recordar, que en el latín significa volver a pasar por el corazón a Dios, a papá, una y otra vez. Porque el olvidar, que es lo que evidentemente le había pasado a este hijo menor, cuando hizo de las suyas, produce alejarse de la fe. Produce negar al Padre. ¿Se acuerdan que se lo habías compartido? El negar, el olvidarse, el no recordar, produce en un punto alejarse de la fe, negar al Padre, querer hacer las cosas a mi manera, a costa de lo que sea, en contra muchas veces de la voluntad de Dios, de la voluntad de papá. Y eso se ve y se vio mucho en la historia del pueblo de Dios. Si vos no estuviste conectado en esa transmisión, te invito a que puedas ir a YouTube o a mismo Facebook y ahí busques esta enseñanza acerca de la importancia del recordar la manifestación del poder de Dios. Pero cuando estaba leyendo esto, Dios me volvió a esa palabra, me volvió a esa advertencia, porque olvidar es lo que lo llevó de alguna manera al hijo a caer en ese estado de destrucción y alejarse del Padre. Olvidar produce seguir nuestros ideales, no dándonos cuenta de que son caminos peligrosos muchas veces, son caminos de muerte. Recordaba el Proverbio 16:25, el que dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. En ese momento, cuando el hijo vuelve en sí, cuando el hijo recuerda que era hijo, recuerda su vida cerca del Padre, yo siento desde acá que en su interior, de alguna manera revivió la salud, revivió la esperanza, revivió el poder, revivió su seguridad, revivió la esperanza, el amor, el saber que tenía un padre, que había un padre. Y eso significaba entonces de que tenía una nueva oportunidad de poder levantarse y volver a vivir. Todo eso al ver lo que otros no estaban viendo. Acordate que el hijo se había ido lejos de su padre, a otro lugar, a otra provincia. Ahora en ese momento, versículo 17, cuando volvió en sí, de alguna manera, en su interior, revivió todo eso que necesitaba para poder encontrar una salida, una nueva oportunidad a su vida. Ese domingo que compartí la palabra,
les compartí una frase que hoy cuando preparaba este mensaje la podía entender mejor. La frase, que no es un versículo bíblico, pero que viene al caso, dice: memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar, y recordar es vivir. Morir es olvidar, y olvidar es morir. Mientras pensaba la aplicación que tiene esta historia, si el hijo pródigo no hubiera recordado, no hubiera vuelto a pasar por su corazón la verdad que él tenía un padre, que lo tenía todo, hubiera estado mucho más cerca de la muerte. Pero su recordar, su volver a pasar por el corazón al Padre y la presencia del Padre, lo estaba encaminando a la vida. Lo estaba encaminando a poder levantarse, lo estaba encaminando a poder encontrar la salida en ese túnel negro en el que se había metido. Hoy también entiendo mejor con esta historia, y espero que vos también lo estés haciendo del otro lado, el Salmo 103, que también les había compartido. Mirá la instrucción del Salmo 103. Dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus enfermedades y rescata tu vida del sepulcro. Te rodea de tierno amor y misericordia. Llena tu vida de cosas buenas. Te rejuvenece como a las águilas. ¡Wow! Yo desde acá, viendo esta historia, poniéndome en el lugar en el versículo 17 y en el momento en el que el hijo pródigo vuelve en sí, creo que este versículo se hizo presente en su corazón. No olvidar todas las cosas buenas que el Padre le había dado y que todavía estaba vivo para poder seguir proveyéndole. No se trata de hacer memoria pasivamente, así como hacemos, por ejemplo, cuando vemos las fotos de las vacaciones 2019, cuando se podía viajar, y la vemos sentado desde casa y recordamos desde una postura en la que ya no podemos hacer nada. Solamente miramos para atrás y en este caso nos ponemos contentos, nos emocionamos y deseamos poder volver. Pero la memoria, el recordar que Dios quiere para nuestra vida y que hoy otra vez nos desafía a no olvidar ninguna de las cosas buenas que nos da, no es pasivo, sino que se trata de volver a pasar por el corazón todo lo que tenemos en Él, lo que somos en Él. Ese volver a pasar por el corazón nos hace volver en sí mismo, como lo hizo en el hijo pródigo. Y ese volver en sí mismo es lo que nos hace volver a casa, es lo que nos hace volver a encontrarnos con el Padre, como el hijo pródigo. Jesús sabía y entendía que mientras los pensamientos del hijo, y por ende también toda su vida, esté alejada del Padre, lejos de Él, lejos de Dios, no estaba siendo Él mismo, no estaba siendo el hijo. Él era un hijo, pero si leemos antes del versículo 17, lo que vamos a ver era un huérfano. Era un huérfano, no estaba siendo Él mismo. Estando lejos del Padre, lejos de Dios, Jesús, al mostrarnos esta parábola, nos está mostrando de que no somos nosotros mismos, estamos estando lejos de Él. En la parábola del hijo vemos que Él era un hijo, pero estaba viviendo como un huérfano. Jesús, al decir en el versículo 17, y volviendo en sí,
Estaba diciendo Jesús que creía que mientras uno está lejos de Dios, no es Él mismo. Uno en esta vida puede ser lo que quiera. Puede pensar, puede decidir, puede elegir, puede actuar como quiera. Puede tomar el camino que quiera. Pero si Dios, nuestro creador, nuestro diseñador, dice que soy alguien distinto a lo que me parece a mí, debo dejar que esa verdad pase por mi corazón una y otra vez y que se quede instalado en mi corazón para que lo que en mi interior pese más y tenga más importancia, más relevancia, realmente sea su verdad, lo que el Padre dice que soy. Porque esa verdad es la que me va a traer libertad, es la que me va a traer luz en la oscuridad. Es la verdad que me va a traer libertad cuando esté hasta acá de barro, tapado de problemas, hundido, como lo estaba el hijo pródigo. Y esa verdad es la que de alguna manera trajo libertad al hijo pródigo. Cuando recordó quién era, que no era huérfano, sino que era hijo. Su realidad le estaba diciendo de que era un caso perdido. Acordate que te conté, él usó todo, malgastó todo, se quedó sin nada al punto de casi tener que ponerse a comer junto con los chanchos. Imagínate eso. Su realidad, el momento de la vida que estaba transitando, su circunstancia, su presente, su aquí y ahora le estaba diciendo de que era un caso perdido. Lo que sus ojos estaban viendo es que estaba solo, que el pecado que había hecho ya era como demasiado grande, de que había errado y mucho, de que ni los cerdos lo querían, de que era un mal hijo, de que no tenía retorno y que si tenía retorno iba a tener que restituir todo el daño que le había hecho a su familia, a su padre. Eso es lo que le estaba diciendo sus ojos, lo que veía, lo que le estaba diciendo su realidad. Pero la verdad es que él es un hijo y que tenía un padre y ese padre lo amaba. Es decir, la verdad era todo lo contrario a lo que en su realidad él podía ver con sus ojos y tal vez sentir en su corazón. La verdad es que él era un hijo y tenía un padre vivo que lo amaba. Y solo tuvo que recordar, y no solo tuvo que recordar que era un hijo y que tenía un padre, sino recordar también que el padre tenía todo lo que necesitaba. Y eso, todo lo que necesitaba, estaba en que el papá tenía una casa, tenía un hogar, que era de él, que era del hijo también. En el versículo 17, cuando el hijo vuelve en sí, el hijo entendió muy bien lo que yo les compartía los otros días acerca del recordar, de la importancia del recordar. Y que recordar es abrirle paso a vivir la vida abundante que Dios tiene preparado para mí y para vos. La vida que Dios tiene para nosotros y que ha venido a darnos, como dice en su palabra, vida para que la tengan en abundancia. El aquí y ahora del hijo pródigo, ese momento, esa circunstancia, no era vida abundante. Al contrario, estaba perdiendo su vida. Y el recordar que era hijo y el recordar que tenía un papá y que tenía casa, un hogar, y allí estaba todo lo que necesitaba, era poder abrirle paso a esa vida abundante que el papá tenía para él. Y eso se alumbró en su vida al recordar, al volver a pasar por el corazón esa verdad. Si le tuviéramos que preguntar al hijo pródigo, y eso me atrevía a imaginármelo, si le tuviéramos que preguntar al hijo pródigo, ¿qué significa para él recordar? Yo me imagino que diría algo así, y lo voy a leer ya que lo anoté para no trabarme y para que se entienda bien.
Yo creo que el hijo pródigo, al preguntarle, ¿qué significa para vos recordar, volver en sí? Nos diría, recordar es volver. Y nos diría algo así, no volver a ser de la mía y alejarme de papá, o volver a usar el tiempo y los recursos como me parezca, malgastándolos, no volver a intentar ser alguien que yo no soy, para darme cuenta que allí no está la felicidad y la verdadera libertad que estaba buscando. Porque todo lo contrario, al haber hecho eso, me expuse a una vida de ansiedad, a una vida llena de preocupación, a una vida de necesidad, a una vida de incertidumbre porque ya no sabía a dónde más ir. Me expuse a la inseguridad y me expuse hasta la misma muerte. Volver, para mí no es volverme a chocar otra vez contra la pared, sino que volver para mí es volver de donde no me tendría que haber ido. Volver a casa, volver a papá. ¡Wow! ¿Se acuerdan que vimos que el padre, hace un ratito te dije, que el padre no discutió que el hijo, cuando el hijo le pidió su herencia, no lo discutió, se la dio? De alguna manera, el padre de la historia, de la parábola, sabía que el hijo tenía que aprender algo. ¿Qué padre no sabe que el hijo tiene que aprender? Todos saben, ¿no? Este padre sabía que el hijo tenía que aprender algo y que iba a hacer por las malas en este caso. Porque fue así. Cuando se dio cuenta el hijo que la vida ya no tenía sentido, él recordó lo que en verdad era. Era hijo. Y decidió volver a casa y pedir que le recibiera. Es lindo ver después del versículo 17 cómo en este, después de volver en sí, en ese momento que recuerda, en ese momento en el que lo que se había ido, que era su identidad, que era el recordar que tenía papá, que lo que papá tenía era lo que él necesitaba, eso se había ido, había malgastado su vida, había tomado sus decisiones estando en esa confusión, no siendo el hijo que era, no siendo él mismo, como te explicaba recién. Y cuando vuelve en sí esa convicción, ese entendimiento, esa verdad, él ahora piensa, planea cómo volver a casa y pedir que le recibiesen. Y él tenía un plan. La primera parte del plan, ¿cuál era? ¿Te acordás? Era volver a la casa de mi padre, como dice, fíjate cómo dice, el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Eso es un recuerdo, eso es volver a pasar por el corazón, cómo era la vida cerca del Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. La primera parte de este plan era volver a la casa, a donde había comida, donde no le iba a faltar el pan, lo que necesitaba, y tenía que volver. Voy a ir a disculparme, de alguna manera estaba pensando el hijo pródigo. Y claro que sí. Esto nos hace recordar que volver a casa, que la casa no es solamente un lugar, sino que la casa es un hogar, es una relación. El hogar es donde te aceptan, es a donde pertenecemos, es a donde está la seguridad, la protección. Hoy lo podemos ver, ¿no? Cuando nos piden quédate en casa. El famoso quédate en casa, nos han machacado la cabeza con quédate en casa, quédate en casa. Bueno, mirá, la voz de Dios muchas veces, como hijos pródigos, creo que puede ser esa misma voz que dice quédate en casa. Porque allí es donde perteneces, allí es donde te aceptan,
Allí es donde hay una relación, las relaciones que necesitamos. El hijo pródigo anhelaba volver a su hogar. Y esa es la primera parte del plan, es lo que tenía que hacer. Y la segunda parte del plan es no solo volver a casa, darse cuenta de eso, sino que no volver como hijo, sino decirle al padre que pretendía ser como un jornalero, como uno de sus jornaleros, de sus trabajadores. No era hacerse esclavo, porque los esclavos vivían en su propiedad, vivían con el padre. Él lo que quería era ser un jornalero, es decir, personas que vivían en la ciudad, que trabajaban para él y que le recibían un salario por eso. De alguna manera lo que le estaba diciendo, lo que quería, su intención, era retribuirle al padre el daño que había hecho. Era retribuirle, pagar por todo el moco que se había mandado. Él creía que no podía volver a su familia siendo un hijo y caer a su casa con un perdón o con un disculpame, porque había violado la moral de la familia, los valores de la familia. Él creyó que tenía que volver con algo más que un perdón y con un disculpame. Él pensaba que no merecía ser hijo. Él quería ganarse el lugar de nuevo. Quería ganarse el regresar a casa como hijo. Él quería trabajar para eso. En el versículo 18-19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Y con ese plan comienza el retorno a casa. Así fue que yendo camino, dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre sus cuellos, y le besó. ¡Wow! El padre todavía estaba a cierta una distancia. El hijo, cuando lo vio, y dice que corrió hacia él. ¿Cómo actuaría usted? Pensando y respondiendo por mí, yo no sé qué tan duro sería al ver cómo mi hijo, que tal vez malgastó todo lo que yo le di y que vuelve en ese estado. Acordate que había estado con los chanchos. No sé cómo respondería, si haría lo mismo que ese padre. No lo sé porque todavía no soy papá. Pero capaz que molestaría, enojaría, capaz le reprocharía: ¿qué hiciste con todo lo que te di? Pero la parábola cuenta que este padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Otra versión dice: y se compadeció de él, y fue corriendo a su encuentro y le besó con mucho cariño. Y le besó con mucho cariño. Después de eso, venía el momento, después de que el padre lo ve, corre hacia él, lo abraza, lo besa. Debe haber olido el olor a chancho, el olor a cerdo que tenía. Luego de eso, venía el momento en el que el hijo le tenía que contar el plan. Le tenía que contar qué es lo que estaba haciendo al volver a casa, qué es lo que quería. Contarle su plan de restitución que te acabo que te contaba recién. Y es cómico cuando uno sigue leyendo la historia, porque el hijo que se había tal vez comido la cabeza, ¿no? Mientras estabas ahí resolviendo cómo salir de esa, comido la cabeza en pensar cómo vuelvo a casa, qué le digo a papá, y en haber diseñado ese plan. Pero cuando empieza a contarle a papá, el padre lo interrumpe, haciéndole ver que en realidad no quería nada de eso. No quería escuchar su plan de restitución, su plan de arreglar las cosas, su plan de ponerse a cuentas.
Y lo que hace el padre es mandar a pedir a sus servidores que cambien su ropa, que le pongan un anillo y que le pongan unos zapatos. Y eso, wow, son detalles muy, muy buenos, muy interesantes. Porque cuando le mandan a que le pongan un manto, una ropa nueva, lo que estaba simbolizando al decir eso es que la ropa en ese momento simbolizaba el honor. O sea, le estaba recuperando el honor. Este hijo que se le había mandado, este hijo que había hecho de las suyas. Sí, ese. El padre, al mandar a pedir que le pongan nuevas ropas, lo que le estaba devolviendo era el honor. Cuando le pone el anillo, ¿te acordás que es importante conocer el contexto a la hora de aprender de las parábolas? Bueno, el anillo en ese momento para la gente no era extraño que el papá le ponga un anillo a su hijo, porque era el anillo de firma, porque en su momento no había sello, no había otro sello, sino que el sello era el anillo. Con el anillo firmaban los contratos. No se firmaban como ahora con una lapicera, sino que lo sellaban con el anillo de la familia. El hijo en su mente estaba diciendo: no quiero que me regresen a la familia, quiero ganarme el lugar, quiero trabajar por eso, no merezco ser tu hijo, quiero ser un jornalero. Él tenía esa idea en la cabeza, mientras que el Padre, por su inmensa gracia, en su misericordia, en su compasión, en su amor, le concede un lugar, le concede su lugar de hijo, sin que él se lo tenga que ganar, sin que él tenga que salir a trabajar. Él le dio el anillo que lo hacía parte de la familia. Y las sandalias que manda a pedir que le pongan, las sandalias, fíjate vos qué detalle maravilloso. Las sandalias, el calzado, era lo que distinguía a los hijos de los esclavos que no los tenían. ¡Wow! Así es como el padre le estaba confirmando al hijo su lugar de hijo, su identidad. No era huérfano, no era un jornalero. El padre no pretendía que haga algo para ganárselo. Su amor ganó. Su amor, su gracia, su compasión, su misericordia movió al padre a pasar por alto todo eso y darle su lugar de hijo y hacérselo ver, hacérselo confirmar a través del anillo, del calzado y de la vestimenta. ¿Y saben qué? El padre manda a hacer una fiesta. Manda a hacer una fiesta. Muchas personas somos como el hermano menor. Ya estamos terminando. Muchas personas somos como el hermano menor, del que habla la primera parte de la parábola. Hoy nos vamos a quedar en la primera parte. Y digo que muchos somos como el hermano menor porque quisimos, o porque tal vez sos de los que quieren las cosas de Dios, pero no quiere a Dios. Uno quiere la independencia, uno quiere vivir en libertad, quiere la alegría, la felicidad, quiere vivir lleno, quiere vivir satisfecho, creyendo que ahí encontrará la felicidad. Pero lejos de Dios nos damos cuenta en un punto de que allí no está, de que algo nos falta, de que en verdad tenemos una necesidad mayor, un vacío mayor. Y algunos de ellos un día volvimos y deciden volver a casa. El padre de la parábola representa a Dios. El padre de la parábola representa a Dios. Y es el Padre, es Dios diciéndonos: no importa lo que hayas hecho y qué tan horrible sea lo que hiciste, si vuelves a casa, Él te aceptará con toda su gracia, con todo su amor.
También muchos son o somos como el hermano menor, porque cuando volvemos a Dios, después de haber pecado tal vez, de haber metido la pata, después de habernos equivocado, después de reconocernos de que hemos actuado lejos de la voluntad de Dios, y que eso nos llevó a lugares de peligro y hasta de muerte, de confusión, de ansiedad, de dudas, de oscuridad. Cuando volvemos a Dios después de eso, queremos hacer las cosas bien para restituir el daño, ¿no? Como si tuviéramos que pagar, tenemos que restituir eso que hicimos mal delante de Dios. Pero el Dios bíblico, el papá bíblico, no lo acepta, porque nos devuelve la identidad, nos confirma como hijos suyos, perdonados y aceptados, nos pone en la posición correcta a través de Jesucristo. Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros podamos volver al Padre y en su gracia recuperar nuestra identidad, el verdadero quién somos, la verdadera vida abundante. Allí está la vida abundante que necesitas, en el Padre, en la casa del Padre, en Dios. Y no tenemos que hacer nosotros, trabajar para restituir el moco que hemos hecho, lo que hemos desperdiciado, el tiempo malgastado. No tenemos que ser jornaleros de Dios. Dios quiere que seamos sus hijos, y lo somos mediante su Hijo Jesucristo, mediante su Espíritu que nos vino a adoptar como hijos. Eso es un hecho, es un principio del reino, es un hecho en el que debe estar basada nuestra fe y nuestros sentimientos. Eso es seguro. Sos aceptado en Él, sos aceptado en Él, más allá de lo que hayas hecho, más allá de donde hayas estado, más allá de cómo hayas usado lo que Dios te dio. Somos hijos. Y cuando volvemos a Él, reconociendo, volviendo a pasar por el corazón la verdad de que tenemos un papá y que nuestro papá nos ama y que en Él está todo, nos acepta, nos abraza y nos devuelve la posición de hijos, y con todo lo que eso significa y la alegría que significa, a tal punto de que nos hace partícipes de una fiesta y hace fiesta en nuestro nombre. De hecho, la Biblia dice, ¿no? Cuando uno vuelve, cuando uno va al Padre, cuando uno es salvo, cuando dejamos que Jesucristo, que el Espíritu venga a nuestra vida, cuando lo reconocemos a Él como nuestro papá, nuestro Salvador y Señor, hay fiesta en los cielos. ¡Wow! ¡Qué bueno saber eso! ¡Qué alegría que produce! Hoy nos enfocamos en este primer acto de la parábola del Hijo Pródigo, que podríamos llamarla la parábola del Padre amoroso, del Padre amoroso. El hijo menor, el primer acto entonces, se podría resumir en el hijo menor, en la vuelta a casa y en la aceptación del Padre. Y eso nos hace ver, tal vez, nos puede hacer ver como un mensaje solamente sentimental, emocional, ¿no? Es una escena perfecta para una película, para que las lágrimas empiecen a chorrear de nuestros ojos, ¿no? Si sos de llorar, seguro con esta historia te lleva a emocionarte. Pero el conocer a quién se estaba dirigiendo Jesús y el propósito de Jesús al contar esta parábola, podemos ver de que Jesús estaba queriendo ir más allá de eso. Cuando vemos el contexto, salimos de quedarnos solamente en lo sentimental y en lo emocional que puede sonar esta parábola. Imaginamos que la audiencia, cuando estaban escuchando esta parábola, se les llenaban los ojos de lágrimas ante esta historia maravillosa de perdón y de amor y de gracia. Pero al ver quiénes estaban en la audiencia, a las personas que le estaba hablando Jesús y el propósito de por qué les contaban ellos, podemos darnos cuenta de que el público original, el público que escuchó por primera vez esta parábola, no estaba secándose las lágrimas en realidad. Era más allá de ser un mensaje sentimental, sino que estaban sorprendidos, estaban choqueados, estaban asombrados, estaban inmovilizados, petrificados
hasta cierto punto ofendidos, porque el propósito al contar esta parábola era poder darnos un mensaje más allá de sentimental, sino que era poder mostrarles y revelarles, enseñarle a la multitud, a las personas, que todo lo que uno intente, que todo lo que uno planee sobre cómo acercarse a Dios, es innecesario. Y entre esas personas había muchos religiosos que creían que la ley, que creían que su fuerza, que sus trabajos, que sus buenas obras eran lo que permitía poder tener una intimidad, una comunión y ser parte de la familia de Dios. Jesús con esta parábola estaba moviendo sus estructuras, su religiosidad. Estaba trayendo luz, estaba trayendo verdad a sus corazones. Y ante eso la gente asombrada, muchos de esos asombrados, paralizados, porque Jesús estaba mostrando de que lo que el ser humano pueda planear para estar bien con Dios, tal vez sea bueno, sea una buena intención y hasta cierto punto a nosotros nos parece justo, ¿no? Sí, está bien, que ponete a trabajar, ponete a restituir, ponete a reparar el daño que hiciste, pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No se trata de ver lo que nosotros queremos ver, como nosotros lo querramos ver, sino se trata de ver lo que no vemos. Se trata de ver como Dios ve las cosas. Para terminar, ¿sabés qué significa pródigo? Busqué esa palabra pródigo en el diccionario y mirá qué bueno. Pródigo tiene dos significados. Uno, dice, pródigo significa que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Google mismo dice eso, ¿no? Y hace referencia a la parábola del hijo pródigo, y ya sabemos por qué. Porque despilfarró y gastó sin cuidado los bienes, la propiedad del padre. Pero tiene otro significado que se usa como adjetivo y significa que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Wow. Podríamos llamarla también entonces no solamente el hijo pródigo porque despilfarró y gastó sus cuidados, sino también el padre pródigo. La parábola del padre pródigo. Porque no porque malgastó o porque despilfarró sus bienes, sino porque dio con generosidad lo que tenía. Porque sirvió a sus hijos. Porque en el corazón del Padre habita la generosidad completamente. Interesante, ¿no? Hoy te invito a no quedarte con lo pródigo del hijo, sino con lo pródigo de papá, con lo pródigo del Padre, con su amor, con su misericordia, con su generosidad, con su abundancia, con su amor inagotable, con su abrazo, con su beso. Y que recibas de eso, que lo recibas ahí donde estás. Y te desafío volver a pasar por el corazón esa verdad. Una y otra vez, día tras día, en la circunstancia en la que estemos, en la necesidad en la que estemos, en la tentación que pasemos, en las consecuencias que estemos viviendo de nuestras decisiones buenas o malas, podamos recordar, volver a pasar por el corazón la verdad de Dios, para que sane, para que restaure, para que nos mueva a volver a casa, a quedarnos con papá y a disfrutar la vida abundante que Él tiene para mí y para vos. Espero que esa sea tu decisión. Espero que esa sea tu decisión. Te invito a que escuches la siguiente canción y que la hagas como una oración. Esta canción se llama Hoy vuelvo a ti. Y que esa sea hoy nuestra oración a papá.
Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy que me acerco confiado, pegado a tu pecho, te escucho decir: he sido tu hijo aun cuando me perdí. Tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así. Has sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti.
Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti. Empecé preguntándote de qué habla más tu vida. Mi desafío es que no hable tanto de tus errores, de tus fracasos, de tus vergüenzas, de tus caídas, de tus malas decisiones, de tu pasado, sino que hable más del amor de Dios, del amor del Padre, que te amó desde antes que nacieras, que te ama y que te amará por la eternidad, que te amará por la eternidad, que te ama más allá de todo eso, que vos pensabas, que yo pensaba que me separaba de Él. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Su gracia está disponible para que nos podamos acercar en el momento que más la necesitemos. Acercarnos a su presencia, encontrarnos con Él. Encontrarnos con Él es encontrarse con ese amor, con su perdón, con una nueva vida, con una nueva identidad. Hoy volvemos a Él, volvemos a la casa. No sé si es tu primera vez que tomás esta decisión, o ya la habías tomado en cierto momento, pero tal vez como el hijo pródigo en algunas decisiones, algún momento de tu vida que tal vez puede ser has salido de estar con el Padre y has hecho de las tuyas. Seas quien sea en el momento que estés, que nuestra decisión sea volver a pasar por el corazón una y otra vez esta verdad y saber que tenemos un papá y saber que lo tenemos a Él y saber que Él está ahí, que Él ya salió a buscarnos, que Él salió a corrernos para abrazarnos, para besarnos, para darnos ropa nueva, una autoridad, una posición nueva. Que esa sea nuestra oración esta tarde y cada uno de nuestros días. La importancia del recordar, de volver a pasar por el corazón. La sangre de Cristo, su perdón, su amor, su gracia. Para que esta sea nuestra verdad que gobierne en nuestra realidad, en nuestro día a día. Gracias Dios, gracias Dios. Hoy volvemos a ti. Gracias Señor, porque eres un Dios amoroso, un Padre lleno de gracia. Gracias Señor, porque cuando no lo merecemos, cuando no lo merecimos, tú siempre estás ahí, Señor. La cruz y el poder de la cruz sigue estando vigente, Señor. El perdón de nuestros pecados es una verdad de nuestra vida. Por eso volvemos a ti. Vuelvo a ti como un hijo. Ya no soy huérfano, no soy extranjero. Tengo una casa, tengo un hogar, tengo un papá. Y hoy decido una vez más que seas tú, oh Dios. Porque en ti tengo lo que necesito. En ti está la vida abundante, el gozo, la felicidad, el propósito, la esperanza, las fuerzas, las gracias, el poder para vencer, la libertad de las adicciones, la libertad en las tentaciones, la libertad a los malos caminos, a los pensamientos de muerte, de depresión, a los pensamientos de ansiedad, a los pensamientos de ira, de enojo. En ti está la libertad, en ti está la provisión, en ti está lo que necesito, Señor, para dejar de vivir
como si no lo tuviera, como si no te tuviéramos a ti, Señor, el Dios que está por sobre todas las cosas, y que al habitar en ti sabemos que tú nos cuidas, que tú nos libras del mal. Por eso perdonanos, Señor, porque muchas veces nuestra vida, nuestras palabras, lo que habla nuestra vida, Señor, no es de ti, no es de todo lo que te estaba diciendo recién. Pero hoy quiero, Señor, que mi vida hable de ti, que mis palabras, que mi rostro, que mi corazón, que mis decisiones, que mis pasos hablen de ti, hablen del papá que yo tengo. Y gracias por ser mi papá, mi buen padre. Gracias, Señor, que te pueda conocer. Tal vez me tocó un padre o te tocó a vos que estás mirando esta transmisión, un padre que distorsionó el deseo, ¿no?, de tener un padre, de un buen padre. Pero Dios es el mejor padre. No hay nada mejor que Él. No hay un mejor padre que Él. Y pedile: Dios, quiero conocerte como papá, quiero vivirte como papá, quiero tenerte como mi papá. Gracias, Señor, que esta verdad sea revelada en nuestros corazones, Señor, y que sea renovado nuestro entendimiento con esta parábola, con esta verdad que tú nos quieres transmitir, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber estado conectado el día de hoy. Gracias por estar hasta esta hora acá con nosotros y conectado a la palabra de Dios, que creemos que es lo que necesitamos. A Él necesitamos, su voz necesitamos, para poder vivir esta vida de una mejor manera, de la mejor manera posible, en el camino más excelente que hay, que es el camino de Dios, el camino de Cristo en nosotros. Así que gracias, te bendecimos, te amamos, te mandamos un abrazo desde acá. Hacete así, este es nuestro abrazo, que lo puedas sentir. Y ¿sabés qué? Estamos prontos a vernos físicamente, así que por favor, anda juntando el ánimo, anda juntando y organizándote para el próximo domingo poder encontrarnos en Boulevard Roca 1560 y poder, con tapaboca, con alcohol de gel en las manos, con todas las medidas de precaución necesarias, pero que podamos abrazarnos y poder disfrutar de la comunión física en Cristo Jesús. Así que muchas gracias. No sé si hay saludos, palabras ahí para compartir. Espero que hayan dejado ahí, que nos hagan sentir que están cerca o que están conectados. Mandamos un saludo a la familia Asensio, a los Jiménez, a Caro Verazategui, a Marisa. ¿Quién más? Qué bueno sería ver ahí sus comentarios, sus palabras, sus saludos. Mandan saludos desde Quebracho Herrado. Un saludo a Quebracho. Esperamos que, también Estela, me dicen acá. Estela, un abrazo, un beso. Qué bueno que podamos estar conectados acá virtualmente. También deseamos que podamos vernos, podamos conocerte y podamos compartir ya ahora cuando volvamos a nuestra casa, allá en el salón. Hay muchas novedades. Así que de esta manera terminamos la transmisión, el encuentro familiar en vivo de los días domingo. Guárdese esta palabra, recuérdela, acuérdese que es clave volver a pasar por el corazón su palabra, su verdad, y damos gracias a Dios por ello. Que tenga un muy buen resto del domingo, un feliz y placentero descanso y una más que bendecida semana en Cristo Jesús. Amén. Saludos. No quería irme sin antes saludar a quien escribió por último el mensaje, a mi querida Jota. Un saludo para Jota, que también siempre prendida en las transmisiones de Lazos. Y no quería irme sin ese saludo. Un beso y un abrazo para vos, Jota. Saludos a todos. Nos vemos.